Doncs molt bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a aquest nou webinar API. Esperarem 10 segonets que acabeu d'entrar tots. Ja sabeu que amb fum aquestes coses triguen una miqueta a començar. Sou bastants, avui també. Jo estic molt content perquè aquest webinar ha generat també molta expectació. I bé, doncs el que us deia, esperem un minut i comencem amb aquest webinar. Perfecte. Molt bé, doncs jo crec que ja, encara que hi hagi gent que es vagi connectant, comencem ja perquè tenim moltíssimes coses que explicar i tenim una estoneta limitada. Permeteu-me abans de començar que presenti totes les persones que participaran d'aquest webinar de mediació, als quals estem molt agraïts. Sabem que les agendes no és fàcil quadrar-les, però ho hem aconseguit. A més, ho hem aconseguit en una setmana molt important per la mediació, ja que el dia 21, dintre de 2 dies, és el Dia Internacional de la Mediació. I creiem que era molt important que, si no podia ser aquell dia 21, perquè nosaltres també tenim una cita molt important el dia 21, que és el Tribuna i Moscòpia, que aquesta setmana, a la setmana de la mediació, nosaltres hi participéssim i expliquéssim quina importància té aquest mecanisme, no només al nostre sector, sinó a nivell general. Aleshores, jo, sense més dilacions, començaré a presentar les persones que avui participaran i després us explicaré com funcionarà aquest webinar, que té un parell de parts molt diferenciades entre elles. Comencem pel president, el senyor Gerard Duelo, que és el president del COAPI de Barcelona i del Consejo General de COAPIs d'Espanya. Bona tarda, president. Hola, bona tarda. Seguim amb l'Èlia. L'Èlia no sé si la coneixeu, però ella és assessora i mediadora del Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge i, a més, entre molts altres centres, és mediadora també d'aquest centre, del COAPI de Barcelona. Molt bona tarda, Èlia, i molt benvinguda. Molt bona tarda. Després tenim el Carles Garcia. Bona tarda, Carles. Ell és advocat, àrbitre i mediador, diputat de la Junta de Govern del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, assumint la responsabilitat específicament de mediació. I també tenim 2 persones que molts de vosaltres coneixeu perquè són companys. Són companys i, a més, són també mediadors, com és l'Eva González Nebreda, que a més també és abogada, API i mediadora, i el Miguel Ángel Romero, que també és llicenciat en Dret, API també i mediador. Bé, doncs tenim un panell bastant ampli avui. Aleshores, jo que us deia, perdó, m'oblido de la persona que tinc més a prop, que és el Juanjo, que ja el coneixeu també tot, que encara que no faci presentar-lo, us diré que és el director de Relacions Institucionals aquí al col·legi i que també participarà com a responsable del projecte de mediació de la casa. D'acord? Doncs bé, dit això, jo crec que simplement donarem pas a la primera persona que participarà, que és la benvinguda, que és el president, el senyor Gerard Duelo, que a més president, si no m'equivoco, en molt curt espai de temps, vostè també serà mediador. Sí, estic fent el curs per aprendre. No sé si exerciré, però almenys a mi m'agrada profunditzar en allò que tinc que dirigir. Per tant, estic aprenent. El que passa, ara li deia fa un moment al Carlos, no se puede amar aquello que no se conoce i quan més coneixes, més estimes, o passa el contrari, però en el meu cas m'estic fent una immersió, estic coneixent moltes coses i estic estimant aquest tema. Potser sí que em vulgui dedicar a mediador d'alts conflictes immobiliaris. Sí. Molt bé, doncs endavant, president. Jo bona tarda a tothom. Jo us dic que ho faré, em dirigiré en castellà perquè més de 100 persones m'han dit que connectarien d'Espanya. Sabeu que soc el president del Consejo General i deuen estar connectant gent de Madrid, Saragossa, i si seguiran en català es perdran molt del que volem dir. Per tant, em disculpeu, però ho faré en castellà. Buenas tardes. Soy consciente de que quizás este momento algunos que nos escuchan están todavía comiendo algo, y voy a ser breve. Básicamente con el objetivo de que los que más hablen hoy son los que más y mejor pueden hablar de lo que es la mediación como mecanismo efectivo de resolución de conflictos. Como ha dicho Sergio, este viernes, día 21, se celebra en toda Europa el Día Internacional de la Mediación y es para conmemorar que fue un 21 de enero del año 1998 cuando el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó la resolución
R98.1 sobre mediación familiar. Desde entonces, la mediación se ha demostrado como una herramienta muy útil y deseable para resolver conflictos entre las partes. Este método, en el que un tercero neutral, el mediador, hace que las partes solucionen sus controversias por ellas mismas, ofrece numerosas ventajas. Da respuestas rápidas y económicas, posibilita resultados más estables y duraderos, evita la dilación de los procesos judiciales y permite acuerdos parciales. La mediación voluntaria, pero cuyos acuerdos tienen carácter vinculante para las partes, cada vez tiene más auge y se aplica a más ámbitos, desde el laboral, el ámbito familiar, los temas civiles, sociales, mercantiles e incluso penales. En este éxito se fundamenta en que, a diferencia de otros sistemas, con la mediación todas las partes ganan. Y ganan porque se reduce mucho el desgaste psicológico del enfrentamiento y no se destruyen puentes de convivencia de forma que no quedan afectadas las relaciones futuras entre las partes intervinientes, tanto a nivel relacional como a veces a nivel empresarial o incluso económico, pueden ser proveedores. Con esta primera webinar pretendemos hoy empezar a dar visibilidad a la importancia de la mediación y a concienciar a los agentes inmobiliarios API. No solo a los agentes API, también a los consumidores y usuarios. Disculpad un momento, ¿alguno de los panelistas debería silenciar el micrófono? Porque como yo deben escuchar a gente interferencia. Yo sigo, a mí no me molesta. Pero... Por lo tanto, estaba diciendo que debimos de, no solo es a los APIs, sino también a los consumidores y usuarios y a la sociedad en su conjunto. Del beneficio del diálogo, de la aproximación de posturas, de la empatía, de la generosidad con diferentes puntos de vista e intereses de las partes en un conflicto, incluso de la importancia y beneficios de la resolución de las controversias por vías extrajudiciales, mediante la generación de un espacio de diálogo. La mediación es definida como la máxima expresión de la justicia restaurativa y es considerada por muchos, y digo por muchos, un modelo alternativo a la justicia tradicional, cuando desde nuestra institución y desde mi propia opinión creemos que es al revés, que la alternativa tienen que ser los juzgados, que tiene que ser la segunda opción, que la primera opción siempre ha de ser preferentemente el diálogo y la aproximación de posturas entre las partes. Así, por ejemplo, se está trabajando, así lo estoy aprendiendo yo, de que convenzamos al consumidor que la alternativa son los juzgados y no nosotros. Desde el COAPI de Barcelona, entidad que organiza hoy esta webinar, y desde la Asociación de APIs de Cataluña, estamos convencidos de que la mediación residencial o inmobiliaria es el futuro en la resolución de conflictos entre arrendadores e inquilinos y otros, y proveedores. Yo creo que en las devoluciones de las fianzas, las diferencias en el pago de reparaciones y mantenimiento de inmuebles, en la defensa del derecho a una vivienda digna y en situaciones de desahucios, ejecuciones hipotecarias u ocupaciones por necesidad, la mediación es imprescindible. En este momento que nos ha tocado vivir de crisis sanitaria, con un entorno ciudadano cada día más afectado por el estrés, la crispación, la intolerancia, con unas perspectivas más inciertas, diversas, globales y cambiantes, la mediación es de gran ayuda para resolver las diferencias entre vecinos y, en general, en las relaciones de convivencia cotidiana entre los ciudadanos. Por todo ello, en mi calidad de presidente del COAPI de Barcelona y resto de cargos nacionales que ostento, insto a todos los agentes inmobiliarios a potenciar la mediación, todos juntos, pactando ya cláusulas con los clientes. Muchos de los que hoy hablarán ya incluyen estas cláusulas en todos sus contratos. Y con las partes intervinientes en cualquier ámbito de la actividad profesional nuestra. No hace falta que progresen las leyes, ya lo debemos de empezar a hacer. De forma que se faciliten y potencien y encaminen la resolución de cualquier posible controversia entre las partes intervinientes de un contrato o de un acuerdo hacia el diálogo, la mediación
y la resolución alternativa de estos conflictos. Y yo he intentado resumir aquí en pocas palabras y en pocos minutos lo más importante. No obstante, van a ser a los penalistas a los que van a desarrollar ya en detalle la esencia de muchas cosas que aquí se han dicho. Gracias a todos por estar ahora aquí, seguramente en una hora que creemos que puede ser fácil porque no es una hora pura punta de trabajo, pero también puede ser por eso mismo difícil, escuchándonos. Y voy a pasar la palabra al resto de panelistas, a los que, como tres están en mis juntas, solo puedo agradecer a los que lo están y a los otros panelistas que generosamente ofrecen su tiempo y su saber con su generosidad y disponibilidad hacia nosotros. Muchas gracias a los que estáis aquí y a los que nos escucháis. Ya estoy. Si tienes dudas, he dado las gracias y estoy. Yo no te escucho, Sergio, pero no tiene importancia. Disculpadme, sí, no me escuchabais precisamente porque no tenía el micro abierto, entonces era complicado que alguien me escuchara. Si me escucharas sería fantástico, pero no podía ser. Muy bien, adelante. Comentaba que muchas gracias, presidente, que muchísima suerte o que acabe pronto el máster y tengamos un nuevo mediador en la casa, que siempre está bien. Y nada, pues os comentaros también un poquito cómo va a ser la dinámica. Después de la bienvenida del presidente, del señor Gerard Duelo, lo que vamos a hacer es una breve presentación. Creíamos que esto pues, tenía que ser una primera puesta en contacto de nuestro colectivo con el proceso o el mecanismo de la mediación. Como habéis visto, han venido varias personas que son realmente expertas y la primera que va a participar para explicarnos exactamente en qué consiste la mediación y acercarnos a ese mecanismo, como decíamos, es Elia Pons. Luego pasará a hablar Carlas García. Por último, hablará el responsable de mediación de la casa, que es Juanjo Aguilera, y luego acabaremos la sesión con un pequeño debate entre todos o una pequeña puesta en común del concepto de mediación con toda la gente que participa hoy en este webinar. Dicho esto, pues yo le voy a dejar paso a Elia. Elia ha traído una presentación. Yo, Elia, si te parece, tú me vas diciendo, yo te la voy pasando. Si quieres la compartimos ya. Conéctate el micro, que no te pase lo mismo que a mí, si no, no te vamos a oír. Y vale, cuando tú me digas, si quieres te comparto ya la presentación. Vale, es muy cortita, es muy fácil, o sea que adelante, venga. Muy bien. Muy bien, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y gracias al presidente, gracias al colegio por haberme invitado a participar en este webinar sobre mediación. Yo la verdad es que soy una fan convencida de la resolución alternativa de conflictos, los ADR, que llamábamos, los anglosajones siempre son los primeros en bautizar los conceptos nuevos, ¿no? Y ahora además, ahora también se les llama MASC. Ahora veremos que con el anteproyecto de ley de eficiencia procesal ya este término sale, el de métodos adecuados de solución de controversias. Como decía el presidente, al principio se hablaba de métodos alternativos o resolución alternativa y quizá ahora el camino es encontrar cuál es ese método adecuado a cada conflicto, ¿no? Porque la mediación es el que está más desarrollado, el que está más regulado. Aquí está regulado tanto a nivel estatal como autonómico, tenemos ley española, ley catalana y ahora a nivel procesal estatal pues tenemos este anteproyecto que ya no solo incluye a la mediación, sino que incluye otros métodos distintos y adecuados para esa resolución de conflictos. Si quieres pasar, Sergio, aquí, vale. Entonces, como os decía, la mediación está regulada a nivel estatal, con la ley del 2012 y la catalana del 2019, y está configurada como un proceso. Para mí es un proceso y casi básicamente sería de comunicación, ¿no?
en el que las partes con un conflicto entre ellas que les separa para conseguir, sea un negocio, sea un tema personal o familiar, ese proceso de comunicación les ayuda a encontrar, a desgajar, a separar lo que es el problema que les separa de las personas que están como partes y poder encontrar opciones que antes quizá no habían visto, entender cuáles son realmente sus necesidades y trasladarlas a la otra parte, sus intereses. Y con esto poder llegar a un entente, a ese campo de coincidencia, más que ir a lo que estamos acostumbrados en los métodos de solución tradicionales, que es a contraponer las posturas y las posiciones. Los mediadores y mediadoras lo que hacen en el proceso de mediación es ayudar a las partes. Aquí los protagonistas de la mediación tienen que ser las partes. Nadie mejor que ellas saben el problema, las consecuencias que tienen para ellos en no solucionarlo o las consecuencias que tienen determinados acuerdos que pueden tomar. Por lo tanto, aquí los mediadores y mediadoras somos profesionales que estamos formados en el proceso de mediación en sí, estamos formados en diferentes habilidades que se necesitan para poder controlar y dirigir lo que es el proceso de la mediación. Y después Carlas os hablará precisamente de eso, de la formación y de su importancia, ¿no? Y básicamente es esto, la mediación lo tenemos que es un ADR, es un MASC, es un proceso y es una oportunidad. Es una oportunidad y especialmente en el entorno inmobiliario en el que estamos, como comentaba el presidente, con todos estos problemas que lo que hacen es saturar la justicia con soluciones largas que no gustan a nadie o que como mínimo hay uno que siempre sale descontento, el que no le dan la razón, el que pierde, el que la sentencia le va en contra. Eso como mínimo. Cuando no, están descontentos las dos partes, porque al final es un tercero el que decide y no siempre se acaba solucionando el conflicto. Si quieres pasar, Sergio. Estos son algunos ejemplos de los métodos adecuados de solución de controversias que os decía que el anteproyecto de ley de eficiencia procesal ya estaba regulando, ¿no? Que son la conciliación, la oferta vinculante confidencial, la opinión de experto independiente, negociación, bien directa asistida. Son unos ejemplos que trata este anteproyecto. No sabemos todavía cómo acabará la ley y si los va a desarrollar o va a añadir alguno más, ¿vale? Si pasamos, Sergio, por favor. Si nos centramos en la mediación, los principios sobre los que se sustenta este proceso son 3 o 4, porque los dos últimos a veces van unidos, aunque no es exactamente lo mismo. La voluntariedad, ya lo ha dicho el presidente, es la gracia de la mediación. Es voluntario no solo para las partes, sino también para el mediador, que puede aceptarla o no. Y no solo eso, sino que es voluntario de un inicio y durante todo el proceso. Las partes son dueñas y señoras de decidir iniciarlo, continuarlo o acabarlo. La confidencialidad. La confidencialidad es sumamente importante, lo veremos en el mercado inmobiliario y en el mercado de negocios. Ninguna de las partes en un proceso de mediación pueden utilizar ni la información ni la documentación a la que tengan acceso que se haya aportado a las sesiones de mediación. Ni el mediador tampoco. Además, tened en cuenta que el mediador no puede ser citado como testigo en un procedimiento judicial. O sea que no puede difundir ni en sede judicial lo que se trata en las sesiones. La imparcialidad, lógicamente, es para el mediador o mediadora. No puedes favorecer a una de las partes, no te puedes inclinar, no puedes dedicarle
o más tiempo o más... no puedes hacer sentir a una de las partes que estás más cercana a sus planteamientos. Y no solo eso, sino que además tienes que ser neutral, porque la neutralidad, a lo mejor estas partes, que tú has controlado un proceso de mediación en el que te has asegurado de que haya un equilibrio de poderes, que no haya situaciones de desventaja, y llegan a un acuerdo que tú crees que si fueras la parte no lo aceptarías, una de las partes, ¿no? Pues tu trabajo como mediador aquí es aceptar ese acuerdo al que llegan las partes, te guste o no te guste. ¿Qué puedes mirar? Tienes que mirar, lógicamente, que el acuerdo no sea contrario a derecho, porque si fuera contrario a derecho ni sería válido legalmente, ni lo podrías homologar judicialmente, ni podrías elevarlo a público delante de un notario, porque te daría la advertencia y, por tanto, no sería ejecutivo. Y esos son los principios, que son principios y son beneficios también, porque al final, como veremos en la siguiente diapositiva, perfecto. Los beneficios, aquí se repiten la confidencialidad como un beneficio. Fijaros que los acuerdos son personalizados, o sea, son las partes las que deciden qué va a regir su relación a partir de ese momento. Por tanto, responden a sus necesidades, ¿no? Y el hecho de que tengan validez legal y efectos ejecutivos son acuerdos que se van a cumplir, que pueden hacerse cumplir incluso si no hay voluntad al pasar un determinado tiempo. Creo que el porcentaje de cumplimiento de los acuerdos en mediación es realmente elevado, precisamente por esto, porque están hechos por las partes y porque cubren esas necesidades y los dejan satisfechos, ¿no? Las partes tienen en todo momento el poder de decisión de su problema, de su situación, de su relación, de cómo va a ser a partir de ahora. Eso les permite también controlar los riesgos, ¿no? Los riesgos legales que tienen, los empresariales. Saben en qué les puede afectar, como decía antes, el formalizar ese acuerdo o no. Y luego permite a las partes, al cuidar la relación, porque es un proceso que no desgasta o evita ese desgaste de las relaciones que nos encontramos, con el que nos encontramos en otros métodos más tradicionales, y permite que conserven la relación personal y comercial, lógicamente. Y la parte más importante, bueno, más importante no, son todas importantes, pero una de las que pueden hacer caer la moneda en un lado o en otro es el tema de costes y plazos. La verdad es que es un proceso rápido. Si lo comparamos con el procedimiento judicial, no hay color. En mediaciones mercantiles y empresariales puedes hacer una sesión de un día, de 2 días seguidos. Es decir, es una flexibilidad que tiene y una rapidez, te permite llegar a acuerdos mucho más rápido que no un procedimiento judicial, que tiene lógicamente sus desventajas a nivel empresarial. En el entorno inmobiliario, pues está claro que los beneficios nos ayudan a tener una seguridad jurídica, ¿no? Porque el saber que esos acuerdos son válidos, que los puedes homologar y que además si hay algún problema de futuro los puedes ejecutar, te da una seguridad jurídica en todas las operaciones inmobiliarias y empresariales que tengas, ¿no? Y eso es lo que permite la tranquilidad de los que deciden esas inversiones, ¿no? Al fin y al cabo. El tema relacional que nos lleva a una continuidad y a un incremento del negocio. Lógicamente, después de un proceso de mediación, después de un acuerdo, las partes han sabido llegar a un acuerdo, están mucho más cómodas para asumir otras operaciones. Y puedes fidelizar también, ¿no? En caso de consumidores, por ejemplo. El tema de reducción de costes es obvio a nivel empresarial.
va directamente a la rentabilidad de la operación, ¿no? Y lo que comentaba antes, el tema de la agilidad y de la flexibilidad propia del proceso de mediación, lo que te lleva es que te puedes adecuar al propio proceso de las operaciones inmobiliarias y mercantiles, que sabemos que bueno, el tiempo es importante en estas operaciones, en muchas de ellas, en la mayoría. Los cierres son casi siempre precipitados y con periodos de tiempo muy cortos. En fin, yo creo que tenemos una herramienta muy potente para utilizarla en el entorno inmobiliario a todos los niveles, a niveles de grandes operaciones, a niveles de consumidores que intervengan en esas operaciones y tenemos una oportunidad para ayudarnos en nuestro día a día en esas operaciones y una oportunidad para ayudar también a esos consumidores que puedan tener esos problemas y que podamos darles una solución pues, ágil, rápida, flexible y con el menor desgaste posible, ¿no? Que también ayuda a fidelizarlos. Y yo creo que daros las gracias a todos por la escucha de este rollo y esperando luego comentar con el resto de ponentes los comentarios que vayan surgiendo. Muchísimas gracias, Elia, de rollo nada. Yo creo que para una primera aproximación ha sido una primera aproximación muy buena. Yo ahora, si os parece, pasamos al siguiente invitado, porque además es un invitado que tiene un poco de prisa. Carlas, por favor, si puedes activar la pantalla. Parece ser que me la habéis desactivado vosotros. Pues no hay problema, Carlas. Yo no puedo. Ahora te preguntará para iniciarla y no deberías tener problema en iniciarla. Correcto. ¿Verdad? Carlas, decíamos que, bueno, tú a las 4:20 tienes que marchar porque tienes una reunión, además, importante relacionada con el mundo de la mediación. Por lo tanto, oye, pues te dejo con la charla y no nos entretenemos más. Adelante. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿no? Y siguiendo el criterio del señor Duelo, seguiré la intervención en castellano por si tenemos algún asistente pues, que pueda ser en este caso de fuera de Cataluña. Quiero deciros y resaltaros que para mí pues, formar parte, ¿no? de esta mesa y de este webinar dentro del marco de la Semana Europea de la Mediación pues es todo un honor y al mismo tiempo es un orgullo. Quiero agradecer a Gerard y a Juan Aguilera vuestra invitación, ¿no? Pues para acompañaros en esta tarde y este espacio que dedicáis concretamente a la resolución alternativa de conflictos y además dentro de este marco tan importante como nos referenciaba al principio Sergi, de lo que sería la semana o el Día Europeo de la Mediación. Tal y como os apuntaba también Sergi, y me disculpo de antemano, no os podré acompañar hasta el final de la sesión de la jornada. Luego tengo una reunión con la Subcomisión de Mediación del Consejo General de la Abogacía Española a la que tenemos que asistir o a la que tengo que asistir pues, para seguir trabajando, curiosamente, sobre temas de mediación, en este caso. Dicho esto, por mi parte, la intención con la que vengo, tal y como ya os avanzaba Elia, o os ha anticipado, es hablaros respecto de la importancia que tiene una buena formación en la materia de la resolución alternativa de estos conflictos. No podemos pensar que podemos ser unos buenos mediadores sin una buena formación. Me gustaría aproximarme, en cierto modo, a lo que sería hacer una breve reflexión, ¿no? En torno a qué es lo que puede aportar una formación en mediación a aquellos profesionales que estéis o que estén preocupados o interesados en buscar la excelencia, lo digo así de claro, en buscar la excelencia en la gestión de su negocio o en el ejercicio al mismo tiempo de sus responsabilidades. Pues desde distintos colectivos consideramos que, al fin y al cabo, esta es la base. Entender, ¿no? O sea, podemos entender a la mediación como aquel aporte de generosidad comunicativa por la que a través del diálogo las personas que pueden estar en desacuerdo acercarán al fin y al cabo sus posturas. Por tanto, partiremos de esta premisa. Vamos a acercar posturas y lo haremos a través de la comunicación, de una buena comunicación en un espacio de confianza en el que intervendrá un mediador que será totalmente neutral e imparcial. Algunos conceptos como la eficacia, como la eficiencia y la excelencia dentro de la profesión son aquellos elementos que al fin y al cabo
son los que busca la ciudadanía. Os he dicho, ¿no? Eficiencia, eficacia y excelencia. Y al mismo tiempo, obviamente, la están buscando también nuestros clientes en nuestras empresas. Estos valores suelen ir parejos como valores añadidos y vocacionales de la propia persona o al mismo tiempo, ¿por qué no?, de la propia empresa, por su propio estilo o por la forma que tiene de ser la empresa. Eso significa que los diferentes profesionales que tenemos hoy día, cada uno en su sector, se preocupan por lograr una alta preparación técnica y lo hacen a menudo, ¿no?, con una formación continua y que se justifica con el correspondiente título para poder recibir esta formación continuada. Pero ¿cómo acreditamos, al fin y al cabo, la actitud de estos profesionales para gestionar las relaciones? Si es para gestionar las relaciones, esto va a ser harina de otro costal. Una cosa es la parte técnica, que es a lo que podemos estar habitualmente pues, destinados a ver o a lo que accedemos, pero esa parte, ¿no?, como os digo, como os insisto, que pueda acreditar esta actitud como profesionales frente a gestionar las relaciones, es distinto. Eso ya es mucho más complicado. Quiero que tengamos en cuenta que la capacitación técnica debe ir acompañada de unas capacidades personales de gestión en las relaciones que tienen lugar en el ámbito profesional y sobre todo en las situaciones de conflicto. En cualquier empresa, en cualquier organización, delante de cualquier relación, tarde o temprano habrá un conflicto. Lo importante será cómo lo vamos a gestionar o si hemos recibido una formación adecuada para poderlo gestionar. Ocasionalmente, pues al fin y al cabo, pues estas capacidades personales pues no van a dejar de ser innatas y forman parte de la forma de ser de cada uno. No nos van a cambiar, pero podemos aprender. Pero además, en términos generales, es necesario aprender a gestionar las relaciones personales, tanto con clientes como con compañeros, al fin y al cabo, de empresa. La aptitud, esta aptitud con P de Pamplona, no con C de Cataluña, esta aptitud como capacidad técnica pierde valor si no va acompañada de una buena actitud, aquí sí que con C de Cataluña, una buena actitud en la gestión de las relaciones profesionales, así como también lo que podríamos entender como las relaciones humanas. Entonces, la pregunta que nos planteamos al fin y al cabo, en ese sentido, no es otra que si se puede dotar a cualquier profesional con una alta aptitud, con P, a tener una buena actitud en la gestión de sus relaciones profesionales. Y esa sería la pregunta clave. La respuesta es sí. Y de hecho es conveniente y una de las mejores inversiones que podemos realizar, tanto para nosotros mismos como al fin y al cabo para nuestras propias organizaciones. En las situaciones de conflicto es cuando se destacan las aptitudes personales de cada uno para resolver esas situaciones y de cómo se gestionen dependerá o depende a menudo el futuro de las relaciones comerciales que podamos tener. Al fin y al cabo, esta es la realidad y así el tiempo nos lo ha ido demostrando. Perfectamente se puede aprender a gestionar una situación de conflicto y la forma más efectiva de hacerlo pues, es mediante una formación en mediación y os diría que en vuestro sector, incluso en el sector de los APIs, sería a través de los ADR. Pues la formación paralela que se ofrece a nivel técnico es de mayor envergadura, ¿no? Si lo trabajamos a través del MASC o este ADR, este Alternative Dispute Resolutions, en el que podemos englobar otras materias que acompañan a la mediación y que las herramientas que aprenderemos en mediación nos servirán en esa formación para poder trabajar la facilitación, la conciliación, la negociación, el tercero neutral, incluso herramientas que nos pueden ir bien hasta para un posible arbitraje, que es bueno que las conozcamos, que al fin y al cabo no está de más. Por tanto, una buena formación en mediación, al fin y al cabo, lo que hace es preparar y concienciar a las personas para enfrentarse delante de situaciones de conflictividad y además aprender a gestionarlas eficazmente, por lo que la formación en mediación que nos aportará un valor añadido. Esa especie de plus que se sumará a nuestras capacidades que hablábamos antes, personales y profesionales, que nos va a potenciar. Plantearse realizar una formación de mediación o plantearnos ofrecerla a nuestros trabajadores, considero personalmente, es una opinión personal, que es un objetivo que sin duda nos dará un retorno inmediato, tanto a nivel propio, a nivel personal, como a nivel de empresa. Y que se verá reflejado no solo en la cuenta de resultados, sino que al fin y al cabo en la salud y en el bienestar del personal de nuestra propia organización.
Es decir, nuestros trabajadores, que es lo que debe importarnos, en cierto modo, en primer lugar. Al final, tenemos que pensar que hablamos indirectamente de un modelo de vida y que es un cambio de paradigma tener la mediación a nuestro lado. Y lo es porque estamos frente a una sociedad que parece que vive y que resurge cada vez más del conflicto. Y al fin y al cabo no deja de ser, pues yo creo que un tema cultural que por suerte está revirtiendo hacia una cultura de la paz, el diálogo y el entendimiento. Porque cada vez más son los colegios profesionales, las organizaciones, las instituciones que incorporan la resolución alternativa de conflictos, es decir, la mediación, dentro de sus sistemas. Tenéis que pensar, o no penséis, ¿no?, que la mediación es algo novedoso y actual, y es posible que así lo valoréis. Pero de hecho, os aseguro que no es así en absoluto. La mediación nos viene ya de antaño, lo que pasa es que no la hemos aplicado. Entended que en el Antiguo Testamento o bien en el Nuevo se incorpora la mediación. En el Quijote existen capítulos que hablan de la mediación. En los foros de Avilés, 1076 o 1074, habla de los medianedos. El primer libro jurídico que habla de mediación es de John Wolfgang, del 1680. Por tanto, este concepto que hemos podido pensar que traemos la mediación de Estados Unidos porque la trabajaban en los años 60, ¿de acuerdo? Y que la incorporamos nosotros aquí, en España, o en Cataluña más concretamente, a nivel de comunidad autónoma, porque fuimos pioneros en este sentido, fue en los años 90. No es cierto. La mediación ya nos venía de antes. Nos venía totalmente de antes. Sí, nos iniciamos nosotros y nos formamos unos cuantos mediadores a partir de los años 90 en esta materia, y resurge, al fin y al cabo, o se ve la importancia que tiene en derecho de familia, en materia comunitaria, y al fin y al cabo, gracias a sus resultados, hemos ido incorporando la mediación en otros ámbitos y cada vez más. Y cada vez se amplían más estos ámbitos. ¿Por qué? Pues porque lo incorporamos en consumo, en organizaciones, en sanitario, en laboral, en contencioso administrativo, en inmobiliario y muchas más. Incluso os diría que en el área penal, si hablamos de justicia restaurativa. Y gracias a todo este esfuerzo se consiguió, cómo no, pues una ley estatal como la 5/2012 para asuntos civiles y mercantiles. Y a día de hoy tenemos encima de la mesa un anteproyecto, como antes ya lo referenciabais, de ley de medidas de eficiencia procesal de los servicios públicos, en el que se apunta esta obligatoriedad, insisto, de recurrir a la mediación como requisito de procedibilidad. Antes de iniciar un procedimiento, debemos procurar ir a un método más. Simplemente lo que hacemos, al fin y al cabo, es adecuarnos a aquellas directivas y normativa que ya nos viene de Europa. El avance, en ese sentido, pues va siendo majestuoso. La formación técnica es precisa, es necesaria, pero pensad que la formación para aprender a cuidarnos, esta sí que es imprescindible. Y sin duda una buena gestión de las relaciones va a ser el primer paso. Esta formación en mediación que podemos hacer nos servirá tanto a nivel personal, como os he dicho, como también a nivel profesional. No pensemos tan solo en la parte profesional o en la parte de empresa. Entended que la mediación, una vez estamos formados, va a ser una profesión independiente a cualquier otra que nos acompañe. Es decir, a la que tengamos de base. Por tanto, hablamos de médicos y mediadores, politólogos y mediadores, trabajadores sociales y mediadores. Cuando digo LI es que es algo distinto a lo que hacen. Abogados y mediadores. Seréis APIs y mediadores. Es una profesión más que nos acompaña, es un complemento. En mediación decimos que nos cambiamos de sombrero. En mi caso, pues cuando actúo como abogado, tengo el sombrero de abogado y si tengo que ejercer de mediador, me voy a cambiar el sombrero de abogado y me voy a poner el mediador. Como si tengo que hacer de árbitro, pues me cambiaré el de mediador por el de árbitro en este caso. Incorporar los medios alternativos de resolución de conflictos dentro de las organizaciones o despachos profesionales y poderlo ofrecer como algo normalizado a nuestros clientes es un ejemplo de modernidad y de estar al día. Si os fijáis, hoy la mayoría de normas incorporan en su articulado conceptos y recursos
como el acceso a la mediación y los sistemas alternativos de resolución de conflictos. Es algo que no es que solo esté de moda, es que está en boga. Y tengamos en cuenta que dentro de un proceso de mediación nos encontraremos generalmente con resistencias, y es cierto. Y tenemos que aprender a entender y a interpretar estas resistencias. ¿Por quién? Pues por parte a lo mejor de los propios interesados en mediación. Estas resistencias habrá que entenderlas como algo natural y consustancial al propio proceso y al mediador. Y en este caso el mediador pues va a tener que estar preparado para interpretar y leer entre líneas. De aquí que sea indispensable una buena formación, desde la parte creativa hasta la parte técnica y la parte jurídica. Por ello, esta formación, al fin y al cabo, lo que hará será habilitarnos para que ahorremos tiempo y quizás disgustos que podremos evitar si trabajamos en esta cultura de la paz y del diálogo que el señor presidente, el señor Gerard Duelo, al principio nos reseñaba. De aquí que sea totalmente indispensable que cualquier mediador interprete y conozca igual de bien los aspectos legales que se barajan en un proceso de mediación, como también aquellas herramientas para trabajar las emociones de las partes. Por tanto, en una formación en mediación no tan solo aprendemos técnica jurídica o concepto jurídico, no, también aprendemos herramientas o técnicas para trabajar nuestras emociones. Estos dos conceptos, tanto la parte técnica como la parte emocional, van totalmente en línea, van en paralelo. Uno, os diré que depende casi del otro si queremos tener seguridad. De esta manera, acabamos asegurándonos de dotar de mayor seguridad a quien ejerce la mediación e incluso a quien acabará recurriendo, como no a ella. Pensad que aún me encuentro personalmente con acuerdos que no son cumplibles. Y esto no puede ser, esto no puede pasar. Porque si las partes han depositado su confianza en un mediador y este mediador redacta unos acuerdos, estos han de ser cumplibles. Por tanto, una buena formación jurídica en mediación va a ser del todo imprescindible. Del mismo modo que lo es que las partes recurran a ella estando asesoradas legalmente, yendo acompañadas. Me cuesta concebir a día de hoy una mediación sin el acompañamiento o el asesoramiento legal por parte de un abogado. Llegados a este punto, y para ir finalizando, porque no me quiero tampoco extender mucho más, considero que podemos concluir que la formación o que una buena formación en mediación puede plantearse no solo con el objetivo de ejercer como mediador, que también, como no, sino como un recurso que nos dará o que nos dotará de esas herramientas para gestionar las situaciones de conflicto más habituales en las relaciones personales y profesionales de empresa del día a día. Va a ser un recurso más que vamos a tener. Al final, mediar es comunicar en todos los sentidos. Y vosotros, considero que los APIs, quizás un poco desde mi desconocimiento, pero tenéis una profesión en la que no dejáis de comunicar, no dejáis de interpretar, no dejáis de actuar indirectamente como mediadores naturales o intermediarios para que las partes frente a las que estáis, a veces una delante de otra, puedan entenderse. Ya tenéis incorporado este concepto de mediador natural. Ahí, en ese sentido, aquí tenéis muchísimo ganado. Si estas capacidades que tenéis las complementáis con una formación de mediación, pues el resultado puede ser ya pues, estrepitosamente excelente. Me consta además que ya tenéis, ¿no?, alguna promoción de APIs, mediadores, síntoma este, ¿no?, de, como os decía antes, estar totalmente al día y reconocer las bondades y los beneficios que esta pueda tener, y que además Gerard Duelo pues, parece ser pues, que quiere impulsar y potenciar aún más respecto a la formación y respecto a que podáis ofrecer este servicio de mediación a todos vuestros clientes. Más o menos, no sé el tiempo que he estado, Sergi, igual me he excedido, hasta aquí lo que yo quería daros a entender o poderos plantear. Y llegados aquí, pues cedo la palabra a Juanjo Aguilera. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que llegas justo, casi clavas el tiempo. Sabemos que tienes que marchar. Te agradecemos mucho tu asistencia hoy aquí y bueno, nos veremos muy pronto, seguro. Gracias, Carlos. Y bien, como decía Carlos, pues sí, tengo aquí a mi lado pues, a Juanjo Aguilera. Juanjo lo conocéis todos y, bueno, además del director de Relaciones Institucionales del Colegio de APIs de Barcelona, es la persona responsable del proyecto de mediación de la casa. ¿Cómo estás, Juanjo? Pues encantado de tener esta primera sesión sobre mediación.
encantado de que estemos avanzando como colectivo en estos temas que creo pues cambiarán mucho nuestra imagen delante de la sociedad y sobre todo nuestra forma de trabajar y nuestra forma de tratar a nuestros clientes. Al final, yo como API siempre he creído fervientemente que los mejores profesionales son aquellos agentes que han sido mejores relaciones públicas, que han sabido trabajar una importante red con su comunidad de contactos y de dar solución a su comunidad en temas inmobiliarios. Pero realmente, sobre todo, los agentes que conozco que más han triunfado en este sector son aquellos que han dado ejemplo de honorabilidad, de ética y de valores dentro de su colectivo. Al final, para ser elegidos por nuestros clientes, tienen que ver en nosotros pues que les podemos dar valor añadido. Yo siempre digo que el agente inmobiliario no vendemos inmuebles, que nosotros no transaccionamos con las viviendas, sino que con lo que nos movemos y con lo que trabajamos es vendiendo cada día confianza. Esa confianza, ese expertise, esa tranquilidad para nuestros clientes, pues viene por esa deontología profesional, pero sobre todo por esa fiabilidad. El hecho de que un cliente vaya a un API de forma confiada sabiendo que con nosotros no tendrá problemas. Y el no tener problemas, como bien decía Carles García, no solamente es el ser conocedores de las leyes, de los procesos, de los procedimientos y de la profesión, sino también el prever a futuro cualquier posible desavenencia o conflicto, cómo podamos solucionarlo. Y eso, como bien decía nuestro presidente, es importante el incluirlo en las cláusulas, en los pactos entre las partes, donde en caso de conflicto, de desavenencia, de desacuerdo, nos demos la oportunidad, que decía Elia Pons, como sociedad, de resolver de forma civilizada, pacífica, consensuada, mediante el diálogo y la voluntad pactista y pacífica, pues de resolver esas diferencias entre las partes. Y eso es muy importante porque viene y afecta directamente a la imagen del API, a la imagen del agente inmobiliario, pero también a los resultados de esos conflictos que, por desgracia, pues son inevitables. Es decir, al final las relaciones humanas en cuestiones que implican intereses a veces antagónicos, somos conocedores de que generan conflictos. Y eso lo vemos en nuestro día a día, decía nuestro presidente Gerard Duelo, en esas fianzas, en esas rescisiones de contrato, en esas cuestiones de ocupación, de acceso a la vivienda, de desahucios, de muchas cuestiones que vemos en nuestro día a día que generan conflicto entre las partes. Y forma parte de nuestra profesionalidad, y cada día va a formar más parte, el poder dar salida, pero una salida que no deje dañada a ninguna de las partes, que a ser posible aproxime, que a ser posible siga permitiendo relacionarnos y tener esa red de contactos con nuestra comunidad, que nos vean como un ejemplo de diálogo y de solución de esos conflictos. Para eso nada mejor que la mediación. De hecho, estoy como responsable de mediación muy contento de que este año, para nuestro presidente, para el colectivo API en general, sea 2022 el año en que potenciaremos al máximo la mediación. El año 2021 nos involucramos muchísimo en el tema del código ético, de las buenas prácticas deontológicas. Se adherieron muchísimos compañeros y aún lo siguen haciendo. Creo que es el camino, tenemos que ir por ahí. Y este año vamos a dar un paso más también apoyados con la ayuda pues, de Sergio Marcos, de la AIC, del colegio, que estamos firmemente pues, decididos a impulsar la formación por medio de API Academy de temas en mediación, que también animo a todos los compañeros, como decía Carles García, a formarse en mediación, que no solamente nos va a ayudar como una opción más a nivel profesional, sino en nuestro día a día. Y en nuestro día a día con nuestros clientes, pero en nuestro día a día en nuestras relaciones personales también. Al final, aprender a mediar,
aprender a resolver conflictos de manera pacífica y civilizada nos hará mucho bien, tanto a nosotros como a nuestros equipos, y creo que este año realmente será muy importante que los APIs prestemos, dentro de toda esa formación de reciclaje que API Academy nos brinda todos los años, pues que estemos muy orientados hacia esta solución de la mediación. También os animo, el día 21, como ha avanzado nuestro presidente, nuestra institución hará público un manifiesto en favor de la mediación, coincidiendo con este Día Internacional de la Mediación. E insto a todos los compañeros y compañeras a adherirse a este manifiesto. Será una forma de distinguirnos también delante de nuestros clientes, será una forma de decir queremos buscar esa excelencia, queremos buscar esa diferenciación mediante dar seguridad y tranquilidad a nuestros clientes y a la sociedad en su conjunto, y creo que tenemos que trabajar justamente hacia ahí. Así que estoy convencido de que son los pasos adecuados para la evolución de nuestro sector y para la evolución de nuestro servicio a la sociedad. Así que este 2022 espero que entre todos hablemos mucho de mediación, nos formemos mucho en mediación y hagamos uso del recién reactivado Centro de Mediación del Colegio de APIs, dirigiendo a nuestros clientes hacia este centro, a los usuarios y a los consumidores en general hacia este centro de mediación del colegio, incluyendo en todos nuestros contratos, en todas nuestras actividades, pues estas cláusulas, estas orientaciones hacia la resolución pacífica de las controversias o de las diferencias. Eso nos hará mejores personas y siendo mejores personas, evidentemente, daremos mejor servicio a la sociedad y seremos mejores profesionales. Qué bien, Juanjo, pues la verdad es que sí, lo que he comentado es decir, aquí estamos muchas personas involucradas en este proyecto y al final, pues, ¿qué decir? Es decir, un proyecto de estas características tan bonito como es el proyecto de mediación, pues creo pues, que nos gusta y que lo vamos a potenciar mucho este año y que espero, o no espero, que sé seguro que va a tener un gran apoyo. Comentabas que el viernes, ¿verdad, Juanjo? El viernes enviamos manifiesto. Yo, mientras tanto, voy a invitar a que el resto de personas activen sus cámaras. ¿Vale? Pero decíamos, Juanjo, que el viernes enviábamos ese manifiesto. Sí, nuestro presidente así nos lo ha manifestado y como colegio, como institución, haremos un manifiesto el día 21 en favor de la mediación, y es importante que todos los APIs interesados y que quieran vincular su marca profesional y su actividad personal pues hacia estos valores, pues realmente se adhieran a este manifiesto y empiecen a trabajar en este sentido. Muy bien, pues Carlas nos comentaba que tenía que dejarnos. Muchísimas gracias, Carlas. Gracias a vosotros. Os deseo una muy buena tarde y muy activa, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bien, y comenzamos ya pues esta segunda parte de este webinar. Hemos hablado a nivel genérico de lo que es la mediación, hemos hecho una pequeña aproximación del concepto que nos ha hecho perfectamente Elia. Nos ha hablado luego Carlas de la importancia que tiene la formación en este mecanismo de mediación. Juanjo nos ha hablado un poquito a nivel de nuestra casa, de lo que estamos haciendo aquí y de la importancia que tiene. Y ahora pues me gustaría también pues dar voz para iniciar esta mesa de diálogo. No es ni siquiera una mesa de debate en la que vayamos a charlar un poquito sobre todo a nivel experiencial y a nivel inmobiliario. Y por eso pues queríamos invitar a dos personas o a diferentes personas que además de mediadores pues fueran APIs, y por eso están aquí hoy, ya los habéis visto al principio, Eva González de Breda y Miguel Ángel Romero. A mí me gustaría pues para empezar esta mesa hablar un poquito con ellos y que nos hablaran, no sé, por ejemplo, empiezas tú si quieres, Eva, de tu experiencia, de cómo ha sido ese proceso de certificarte como mediadora y cuál es pues precisamente esa experiencia de API mediadora. Bueno, pues gracias por la invitación otra vez. Yo hice la formación el año pasado, el máster del Colegio de Abogados en ADR, y te puedo decir que me cambió la vida. Lo hice convencida, hacía muchos años que lo quería hacer
y me cambió la vida en el sentido de afrontar las situaciones, no lo voy a llamar de conflicto, sino las situaciones de diversa índole que no me fueran cómodas, afrontarlas de una manera diferente. Que además encuentro que es una profesión apasionante también, pero a medida que le va haciendo, he ido leyendo pues bastantes obras de mediación y es un tema que te atrapa o no te atrapa, a mí me atrapó, te das cuenta de lo difícil que es mantenerte imparcial, neutral en relación con la situación y con las partes, y el sumo respeto que tienes cada vez más por los mediadores, por la gente que consigue crear ese canal de diálogo, que hace un paso al lado para que las partes hablen y en el que queda anulado su protagonismo, y cuanto más lo anula y más bien lo canaliza para crear ese marco de diálogo, pues mejor funciona esa mediación. Entonces, creo que hay muchísimo de humildad, mucho de estudio, mucho de ser especialista de lo que se está hablando sin que se note, y muy poco de marcar el gol, que eso en nuestra profesión de API, pues colgarnos la medalla nos tienta mucho, ¿no? En la mediación es todo lo contrario, que ya las partes lleguen a un acuerdo básicamente depende de ellas, pero el mediador hará bien su trabajo cuando ahí se hablen cosas que antes no se han hablado o que se hablen de manera distinta, para intentar deshacer todos los nudos que un conflicto o una situación ha podido generar. Entonces, como ves, puedo hablar toda la tarde sobre la mediación, pero en cuanto a la iniciativa del Colegio de APIs de potenciar la mediación entre nuestro colectivo, creo que la primera piedra hay que ponerla en que se confíe en este método para resolver controversias. Y la segunda es en la virtud de hacer ese paso al lado y dejar que un especialista en este tema pueda ayudar, ¿no? Si logramos que los APIs introduzcan estas cláusulas favorecedoras de la mediación, que sean prescriptores de mediadores que pueden ser colegas de profesión o no, pero que conozcan de lo que se está tratando. El API puede ser el gran prescriptor y el gran potenciador de una mediación en el mundo inmobiliario. Muchísimas gracias, Eva. Miguel Ángel, tú eres una persona muy activa, además de API, además de mediador, además también eres máster en transformación inmobiliaria. Bien. Pero bueno, hoy vienes a hablar aquí de tu experiencia pues, como mediador. Te pregunto lo mismo un poquito que a Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo has vivido, cómo llevas viviendo esta experiencia? ¿Cómo combinas el ser API, el ser mediador? Cuéntanos un poquito. Bueno, realmente primero agradecer que nos convoquéis a los profesionales de calle a este debate, porque realmente yo me sentí parte cuando acabé el primer curso de mediación del colegio, la primera promoción de APIs mediadores. Yo me convertí en apóstol. O sea, yo ya no, a medida que avanzabas en la formación, veías que esto era una habilidad que tenías que ejercitar. Una habilidad sobre todo porque el API, a veces hablamos, y nos cuesta escuchar, y nos cuesta empatizar, y nos cuesta ver qué piensa la otra parte de lo que le dice la otra que está en disputa. Con lo cual, el tener esa habilidad, el tener esos recursos, el formarse en preguntas, en formarse en la escucha activa, en formarse, al final a mí me ha dado una solidez, me ha dado un bagaje de recursos como profesional que es que tengo que recomendarlo vivamente. Ahora cuando sea la segunda promoción, tenéis que pensar, mis compañeros, los 70 que estamos aquí conectados ahora, que esto es un currículum que yo lo pongo en mis tasaciones. Yo en mis valoraciones pongo que soy mediador de la primera promoción por la escuela Bosch i Gimpera, que estoy registrado en el Centro de Mediación de Cataluña. Esto lo ve el cliente cuando te firma el mandato. Ya lo pongo en el dossier de presentación. Lo pongo en las cláusulas que tenemos en los mandatos de venta y alquiler de gestión. Lo difundo porque al fin y al cabo ven en ese perfil de profesional no el API ejecutivo que va a vender el piso y se va a llevar 8.000 euros, no, ven el tío que le va a solventar problemas,
le va a ayudar si tiene un conflicto con la otra parte, cómo solventarlo de una manera dialogada. Creo que es una formación hipernecesaria, pero no solo como profesional de mediación, sino para dar un nuevo reto a los ciudadanos. Tenemos que ser capaces de solventar esos problemas. O sea, el papá Estado no puede estar siempre ayudándonos. El papá Colegio API no puede estar siempre llamando, oye, mira, un cliente ha venido. No, no, perdona, vamos a solventar el problema. Tú puedes ser parte de la solución. Vamos a ir a un compañero, vamos a ir a un centro de mediación que nos va a ayudar en que encontréis una solución, ¿no? Con lo cual yo creo que mejora mi profesión como API, me permitió una nueva visión, por supuesto, me abrió la mente a que el protagonista es el cliente. Él es el protagonista. Él ha ahorrado toda su vida para mantener ese patrimonio. Yo le ayudo a hacerlo líquido y si hay un conflicto, vamos a ayudarle para que él sea capaz de llegar a solución, de llegar a tener el problema resuelto, ¿no? Por supuesto, nosotros fomentamos siempre el éxito, vamos siempre a éxito, pero tenemos también que fomentar la cultura de la paz, la cultura del diálogo. Y esto como colegio nos tiene que dar una imagen en la sociedad total. Ahora que queremos escuchar a la sociedad, que no nos tienen en cuenta los políticos a veces para hacer leyes, para hacer reglamentos de vivienda, que los políticos vean que los APIs tenemos voluntad de diálogo, de resolver problemas, de dar un servicio a la sociedad, de solventar un conflicto, nos tiene que posicionar, nos tiene que demostrar que somos un agente de valor. No solamente somos el comisionista, el dinosaurio que nos venden asquerosamente, sino que somos gente que aportamos valor a la solución de conflictos, ¿no? Y para mí esto es un valor importantísimo. Escuchar es una experiencia maravillosa, genera multitud de oportunidades y realmente cuando ya tienes esas habilidades, solo puedes que agradecer de que tienes un recurso más para poder ser más efectivo a tus clientes, ¿no? Para mí esto me lo dio el máster. Sí. Yo una cosa que, gracias Miguel Ángel, una de las cosas que en un primer momento pues no me quedaban claras en este proceso de mediación y que ahora, después del tiempo de estar un poquito involucrado en este tema, era algo que yo quiero pues que quede claro aquí, es decir, la mediación, a pesar de que nosotros seamos centro mediador, la mediación que puede hacer un API mediador, si no me equivoco y si no me corregís, Elia, Juanjo, no va a ser exclusivamente orientada a la resolución o a la mediación de conflictos inmobiliarios, sino que esa mediación trasciende de nuestro sector, ¿correcto? No sé, sentiros libres, perdónme, sentiros libres todos los que estáis participando, de interpelar, de participar y de comentar. Estamos en una mesa abierta donde todos podéis participar. No sé quién, yo creo que Elia te has desconectado el micro, creo que querías comentarlo. Sí, bueno, a ver, la mediación es transversal. Las habilidades, como decía Miguel Ángel y Eva, te permiten dirigir cualquier proceso de mediación sobre cualquier tema, ¿no? En cualquier entorno. Que ya sabemos que son muchos, como decía Carlas, ¿no? Consumo, penal, en fin, todos los que hay. Y más que podrían haber. Pero si hacemos todos una gran difusión. ¿Qué? Pero sí que es cierto que te abre una posibilidad a nivel profesional que es importante, ¿no? Y de conocer, y no sé quién lo decía el otro día, no sé si era Carlas también, que comentaba, bueno, es que me va muy bien también hacer una mediación en familia, porque cada proceso es distinto y cada tipología de mediación también lo es. Y lo que desarrollas en un tipo de proceso de familia te sirve para luego un proceso de mediación de una sucesión de empresa familiar o cualquier otro tipo de mediación. Es muy rica, es muy rica. Yo quisiera añadir a las palabras de Elia en cuanto a la superespecialización o no especialización del mediador en el tema en el que se está dirimiendo una controversia. Eso es un gran debate, ¿no? Si el mediador ha de ser un excelente mediador o además ha de conocer sobre la materia que se está tratando, ¿no? Seguramente el público que nos escucha ya lo sabe, o al menos en su mayoría, pero hay una figura que es la de la comediación. Lo estuvimos hablando con él ayer o antes de ayer, es decir, son muchas las mediaciones que se hacen a través de dos mediadores de dos profesiones distintas, no antagónicas, pero está lleno de mediaciones entre que las hacen un psicólogo y un abogado haciendo tándem, o un arquitecto y un API, o un administrador de fincas
y un abogado. Y estoy diciendo profesiones que están en nuestro sector, pero también de otras especialidades. Siempre hay un mediador principal, pero sucede a menudo que el mediador principal, cuando se le deriva ese asunto, invita a un mediador de su confianza, que no es de la misma profesión, para que le dé apoyo en esas sesiones. Sí, estoy de acuerdo contigo y perdonar, luego ya dejo hablar al resto. El hecho solo de que haya dos mediadores ya te da una mayor riqueza, porque son dos miradas distintas también. Y yo creo que eso es bueno. Y si uno es un hombre y una mujer, entonces ya le pones ya otra mirada distinta del género. Si además son profesiones distintas, también. Un abogado, bueno, estará más centrado o tendrá más claro esa posible validez, si son ejecutables o no esos acuerdos. Sí que ayuda, claro que ayuda el conocer el tema sobre el conflicto. Yo creo que ayuda muchísimo. Pero solo por el hecho de ser especialista, quizás no solo. Yo creo que es más porque cuando sumas dos miradas distintas, le das más riqueza a la mediación. Lo que uno no ve, el otro lo está viendo. Es muy recomendable, y sobre todo cuando hay muchas partes, yo creo que necesario. Cuando hay más de dos partes en mediaciones o comunitarias y tal, es muy recomendable hacer comediación. Bien, comentábamos también que al final esto es un ejercicio transversal. Yo no sé si Eva o Miguel Ángel nos podéis poner algún ejemplo, vosotros que sois mediadores y lleváis tiempo ejerciendo, de alguna mediación que hayáis realizado que pueda resultar interesante, para que nos hagamos una idea de qué tipo de casos nos podríamos encontrar. Pues sobre todo, por ejemplo, casos como me he encontrado en herencias, ¿no? Recuerdo sobre todo los casos en los que los herederos no saben si vender o alquilar. Hermanos que no se ponen de acuerdo si querían hacer líquido, coger los pisos o coger el dinero, ¿no? ¿Cómo poner en común a esa dinastía que el padre ha intentado unir con ladrillos y que los hijos a veces quieren hacer dinero o quieren hacer dinero periódico? Pues en ese momento tienes que ponerte el sombrero de esta familia, cómo ha crecido, qué valores han tenido, qué educación patrimonial han recibido, hacerles ver pues, que tan lícito es solventar un problema económico agudo, como puede ser de un hermano, como puede ser también alquilar y tener una rentabilidad que en el tiempo va a valorar más, ¿no? Ahí realmente pues, es importante que alguien les ayude, que alguien les acompañara. No hubo acuerdo, la verdad que no siempre la mediación acaba en un acuerdo y puede decir, sí, llega a un acuerdo, aquello fue, vamos, una encajada. No siempre llegas al acuerdo, pero realmente les das la oportunidad de que se pongan uno en los zapatos de otro, ¿no? Cuando empiezan a caminar y cuando empiezan a ver que les duelen los pies, dicen, ostras, pues igual mi hermano tenía razón, ¿no? Pero yo como profesional me siento privilegiado de que les he dado una oportunidad de comunicarse, una oportunidad de entenderse. Y si encima lo hago en un marco como la sala que estáis, en el colegio, en el que tienen pues, dos comediadores, que tienen un ámbito abierto, un ámbito pacificador, que no es hostil, que no es el despacho del abogado que les lleva siempre, o el API que les ha gestionado el mandato, encima pues se engrandece el proceso, ¿no? Con lo cual tenemos que agradecer que tenemos un buen ambiente, tenemos una buena disposición del colegio para hacerlo esto, ennobleciéndolo, y a partir de ahí apoyaros, estar a vuestro lado y que no pare, por supuesto. Eva, ¿alguna experiencia? Pues te voy a contar mi primera experiencia como comediadora, porque como en todo, la experiencia hacia el maestro, ¿no? Y justo al terminar, un arquitecto, compañero mío, tenía una mediación, es mediador, y me llamó para hacer de comediadora. Yo todavía todavía voy con la L de aprendiz. Y era un matrimonio que había contratado con una startup que hace casas prefabricadas, y había contratado la compra de una casa prefabricada.
Y esta startup pues estaba más ocupada en temas marketingianos, de vender los proyectos por internet, que en cumplir los plazos, ¿no? Aparentemente. Y al final este matrimonio pues había entregado una cantidad de dinero muy importante a cuenta del proyecto y de que le hicieran la casa, y ese proyecto pues se iba dilatando en el tiempo y no habían cumplido, y al final pues decidieron comprar una casa convencional y reclamaban a esta startup, ya os digo que con una imagen excelente y un CEO con unas dotes de explicación brutales, pues le reclamaban este dinero, ¿no? Y entonces al final la tarea del mediador del mediador principal y mía era, como se suele decir, mapear el conflicto, qué había pasado realmente allí, ¿no? Y se cerró en un acuerdo creo que en 3 sesiones. Muy bien. Yo, porque bueno, nos estamos pasando un poquito del programa, si algo me queda claro cuando hablo siempre con alguien relacionado con el mundo de la mediación, es la pasión que os transmite a todos y que luego transmitís vosotros sobre la figura del mediador en particular y de la mediación en general. Yo creo que hoy, como una primera puesta en contacto, hemos establecido las bases. Todos los que los habéis estado viendo, creo que os ha quedado claro qué es la mediación, que es un proceso muy importante a nivel social, que es transversal, que tiene un componente formativo pues elevado, pero que también es muy interesante, que desde el colegio y asociación pues vamos a trabajar en que todos los APIs pues se adhieran a este manifiesto que el viernes enviaremos desde aquí y que todos recibiréis, y que además pues que podáis formar parte de este colectivo de APIs mediadores que, bueno, ya tenemos aquí una muestra con Miguel Ángel, hemos tenido una muestra con Miguel Ángel y Eva. Yo os quiero agradecer a todos los que habéis participado, desde Carlas, que nos ha tenido que dejar, a Eva, a Miguel Ángel, Elia y a Juanjo, vuestra participación aquí. Y bueno, pues yo creo que es de recibir. No, perdona, Sí. Sergio, Sí, yo no he claro. intervenido porque en el orden del día tengo digamos, por eso concluir. estaba diciendo, presidente, que ahora mismo pues... No, pensaba que nos despedías y digo, oye, bastante me ha costado no participar con que... No fuera caso que necesitáramos un mediador Bien, ahora. pues como es tarde lo haré resumido, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar voy a hacer flashes, pero para mí estos 8 o 9 puntos clave como los de Google son muy importantes. Primero, los han dicho todos, no me acuerdo de quién, pero es igual, los he apuntado. Beneficios de la mediación versus el proceso jurídico. Vale, no tiene color, nada que discutir, muchos. Segundo, la importancia de la formación en mediación. Mira, el peligro que tiene es que todo el mundo se cree apoderado para ser moderador, porque lo hace en su casa, con sus hijos, con su suegra, con quien sea. Y dices, bueno, es como ser decorador, yo también decoro muy bien. Luego vas a ver una decoración de un profesional y lo notas sin preguntarlo. Es decir, formación es imprescindible. Luego que tengas más o menos dotes naturales también, pero formación. Tercero, diferenciar la actitud y la aptitud. Lo ha dicho Carlos muy bien, importantísimo. Importantísimo. Ahora matizaré algunas cosas, pero la actitud y la aptitud, ya lo ha repetido con las letras de alfabético y todo, es muy importante. Son dos cosas que quizá la segunda, que es esta aptitud, se ha debatido si es bueno que tengas la misma profesión o no sobre el sector que juzgas. Pero como ha salido la comediación de 2 o 3 profesionales que se pueden complementar, yo no me voy a alargar. Pero no me voy a alargar, sí, pero es importante para mí que el mediador tenga un mínimo conocimiento de lo que están hablando, porque si es una mediación que entra a la salud y hay conceptos de salud y no tienes ni idea de la salud, pues puede ser que algo más difícil, no es imprescindible. El cuarto es ser mejores personas. Ha salido, hombre, es que yo noto que creo que estoy mejorando como persona en la mediación. Y de ahí radica esta seducción, esta pasión que sienten cuando acabas o mientras estudias. Porque en realidad estamos dándonos cuenta que cosas que sabíamos te las ponen ordenadas y tienes más claro qué hacer para ser mejor persona, que es algo que no caduca nunca. Es decir, uno se pasa la vida intentando ser mejor persona. Pero realmente el curso de mediación, cuando estudias cómo es la gente, cómo
cómo debes observar a la gente, cómo debes escucharla, cómo debes hacer la escucha activa, cómo debes intervenir, cuándo no. Todo este juego de comunicación, que es una de las bases de la mediación, te hace mejor persona. Por esto, de ahí el apasionamiento cuando acabas, ¿no? Otro punto que se ha tocado, la paz, ¿no? Buscar la paz. Bueno, había los jueces de paz, no sé si existen, pero yo en mi época había jueces hasta de barrio, pero el juez de paz. Bueno, pues es esto, ¿no? Cuando dos no se ponen cuenta, aparece el juez de paz. La diferencia es que nosotros no juzgamos ni hacemos laudos ni arbitrajes, pero el concepto de paz, de buscar la paz ante todo. Por eso la palabra conflicto yo la habito mucho, ¿no? Un señor que resuelve conflictos. Sí, yo decía a veces, no hay problemas, hay conflictos para resolver, pero ahora si me quedo sin la palabra conflictos ya no sabré qué decir, pero sí que es verdad que tampoco hemos de hablar mucho de conflicto, ¿no? Hablemos más, pues busquemos la paz. Me ha gustado también, me cambió la vida, Eva, pues lo entiendo perfectamente, me está cambiando, no quiero que me cambie mucho, pero hay algunas cosas que llego a casa y mis hijas o incluso mi mujer me dice, oye, que razonas mucho mejor, cuestiones que a lo mejor no tenía en cuenta a la hora de mediar en casa, pues también me ayuda, por lo tanto, en algo me cambio la vida también, ¿no? Pero voy a decir una cosa que me cuesta, que a mí me cuesta como mediador, lo he consultado con los profesores y creo que no me pasa a mí solo. Por eso hay una fórmula, que es en el ADRs, digamos, en todo este mundo en el que está la mediación, la conciliación, la negociación, en fin, esto que ha dicho Carlos, que ya es un universo más grande y a veces hablamos de la mediación como un genérico que incluye todo, pero no es así. Nosotros estudiamos que hay una pirámide que abajo va subiendo. Bueno, pero hay dos que están muy próximas, que se llaman la mediación y la conciliación. Y para que los que nos escuchen lo entiendan, la mediación, tú intervienes para que los demás se pongan de acuerdo, pero procuras no hacer sugerencias, no dar planteamientos, no dar ideas, porque ellos los han de encontrar por sí mismos con tu ayuda. Y eso es la mediación pura, no intervenir más que para ayudar que ellos sean capaces de buscar sus soluciones, las suyas, no las que tú crees. Pero la conciliación hay un paso más, que es ya un poco, lo usa la negociación, ¿no? Tal, que es conciliar, y ahí te permite, las técnicas te permiten sugerir opciones. Y es que, yo creo que tendré el problema porque ya es que me van saliendo sugerir opciones en la primera etapa y entonces digo, no, reprímete, que aquí no has de decir nada. Con lo cual, este juego de ser mediador conciliador, que dice que sí, que hay una escuela que existe, es la que yo voy a especializarme, porque es muy difícil a veces reprimirte, ver que ellos, con toda la ayuda, no están encontrando una solución porque les distrae incluso emociones, y tú que estás sin estas emociones puedes hacer un pasito y conciliarlos o ayudarles. Por lo tanto, que la gente sepa que hay mediación y conciliación, dos esferas distintas, pero está el mediador conciliador y que de esto hablaríamos. En definitiva, también decir que, y creo que, por cierto, no nos escuchaban 70, en aquel momento habían estado 87, eran 90, en un momento ya ha bajado, y por lo tanto me gusta decir que realmente entre 80 y 90 que he visto es que hay bastante interés en la mediación. Por esto anuncio que vamos a hacer un curso ya, vamos a sacar anunciado un curso de mediación por el colegio, y que ya veremos con el tiempo si podemos introducir algo que yo, como soy miembro del IES y estudioso del IES, pues me gustaría que se basara mucho en el método del caso, es decir, casos prácticos para estudiar. Y aquí hago una llamada a todos para que manden a Pilar Sala, que es mi secretaria del colegio, en fin, ella os dará, Pilar Sala, todos en un email aparte, todos aquellos casos, nada, explicados como habéis hecho vosotros. Has explicado tú uno, Eva, has explicado tú uno, Miguel Ángel, pues una página, media página, explicar a Pilar, porque tenemos que acumular casos resueltos o no, pero casos que nos valgan como ejemplos ilustrativos de la necesidad de mediar. Por lo tanto, aquí pues Eva tendrá un caso, yo también 2 o 3, siempre en el sector inmobiliario. Miguel tendrá 2 o 3 porque es muy activo, cada uno tendrá. Vamos a ponerlos en conjunto, vamos a poner que Pilar Sala los va recuperando, aunque no se han preparado todavía, y vamos a ver si en 1 año, en 2, el Colegio de APIS en sus cursos de mediación tiene una cartera de casos
para trabajar a los futuros muy interesante, porque seguro que hay una casuística muy rica de lo que ocurre, no solo no devolviendo fianzas o tener una casa. Bueno, estos son los flashes que no sé si me dejo alguno, pero creo que como remate para terminar, hemos tocado un poco las inquietudes de estos que no tuvieran tanta idea de la mediación. Sí que es verdad que la palabra que yo he apuntado más ha sido ponerse de acuerdo, la paz, la mediación, la paz. Este concepto ya lo entiende la gente. La gente ya sabe. Mediación, sí, un tío que nos ayuda a ponernos de acuerdo. Ya está. Pero es que hay mucho más detrás. Hay mucho. Yo cuando ahora estudio digo, caramba, si lo sé, no sé si me apunto, porque a mi edad, yo quería ser el día de mañana, pues aquí hay mucha técnica. Que hay mucha técnica, son muchas horas a estudiar el método Harvard, el no sé qué, el otro. O sea, no es tan sencillo ser mediador. No es que es un cursito ahí, pam, pam, que te cuentan 4 cositas y te dan el diploma de turno. Hay mucha técnica estudiada por las universidades, mucha técnica de comprensión, de resolución de conflicto. No es lo mismo apunten, disparen, fuego, que a fuego apunten, disparen. Tienes que tener un orden en las cosas y si no la cosa va mal. Por lo tanto, creo que son cursos, creo que es una profesión más difícil y más digna o más válida de lo que ahora la gente pueda pensar, mucho más, el que lo hace lo ve, y realmente, como ha dicho Eva, cuando tengáis un conflicto y no seáis mediador, dar un paso al lado y buscar a uno, porque yo decía cuando era broker, también todo el mundo decía yo puedo ser broker, yo puedo vender mi empresa, le decía sí, pero practica con otro, no practiques con tu empresa, ¿no? Es decir, si tú crees que puedes vender tu empresa, búscate un broker y aprende, pero no aprendas con la tuya, que te puede salir muy cara. Pues lo mismo, ¿no? Cuando vayas a hacer de mediador, bueno, pues búscate uno, aprende y haz mediador con otros, pero no en tus casos que te puede salir caro. Es decir, realmente tenemos que valorar esta profesión como una cosa que por eso algún día será obligatoria. Nada más, he contado, no sé si han sido mis últimos 6 minutos o 7, pero ya puedes despedir, ahora sí, ya no me sentiré excluido. Por supuesto, no en ningún momento había sido mi intención. Bueno, me ha alarmado, digo, aquí me echan. No. Yo no digo, si no pasaba nada, presidente. Como decía antes, tenemos aquí a mediadores especializados para mediar entre los dos. Habría aquí... Oye, nos hemos pasado 30 minutos, esto está bien. Sí. Y se mantienen aquí casi en los 70, es decir que no está mal, no está mal. Sí, por eso decía que al final, pues, si nos hemos pasado no ha sido por otra cosa que la pasión con la que nos habéis explicado todos el mecanismo y la figura del mediador. Por lo tanto, yo, si os parece, os emplazo en otro orden de cosas al viernes, que nos veamos en el 7º Tribuna Imoscopia. Os voy a decir una cosa más. Yo salgo pitando porque la clase de mediación de hoy viene Antoni Bassas. Todos lo conocemos, y nos viene a dar una masterclass sobre la mediación, él, que es Antonio Bassas. Fijaros la importancia que él nos contará, una masterclass. Es decir, esto está a todos los niveles, por lo tanto, salgo pitando. Perfecto, ningún problema. Pues entonces yo creo que es el momento ya de finalizar el webinar. Nos vemos en el próximo. Seguro que tendremos más webinars relacionados con este tema. Y lo que decía, el viernes nos vemos ya en el 7º Tribuna Imoscopia. Adiós a todos y muchas gracias. Adiós, gracias. Hasta luego. Gracias.